Sí, sí, sí. Era para ver si estaban atentos, ¿viste? Eso no falla nunca. Bueno, comenzamos a trabajar, vamos a repasar. ¿Se ve bien el pizarrón? Sí. Se escucha eco, así que por ahí Sí, no sé si hay silenciamos. algún... Claro. Sí, bárbaro. Yo veo como medio sombrita acá, a ver si... más. Ustedes ven, ¿no? ¿Bien el pizarrón? Sí. Vamos con homomorfismos. De grupos. Es más difícil escribir la palabra homomorfismos que lo que significa. Bueno, un homomorfismo es una función, ¿sí? Es una función que va a ir de un grupo a otro grupo. Es decir, yo voy a definir un grupo con una determinada y voy a definir otro grupo con otra ley de composición. Hago símbolos distintos, ustedes no sé si leyeron el rojo que usa G y G' y asterisco prima, bueno, por ahí esos primas, si no salieron bien impresos, puede llegar a confundir, así que vamos a ponerle a un grupo G al otro H, a una ley de composición asterisco y a la otra redondelito, para distinguir bien una de otra, ¿sí? Entonces voy a definir una función que va del grupo G al grupo H. ¿Tal qué? Bueno, voy a definir una función, cualquiera, ¿sí? Esta función, f, es homomorfismo siempre y cuando, ¿se acuerdan que era lo que tenía que pasar para que esta función que va de un grupo a otro resulte ser un homomorfismo? O sea, a ver, yo tengo el grupo G acá, que tiene H, que tiene esta ley de composición. Yo tengo que tomar elementos de G, X, Y, supónganse, ¿y qué tengo que hacer con X, Y? ¿Qué puedo hacer dentro del grupo? Operar, ¿no? X, Y. Yo le puedo calcular la imagen a X, le puedo calcular la imagen a Y, porque me dan la función, ¿no? Y le puedo calcular la imagen a X operado con Y. ¿Sí? Pero en el conjunto de llegada, la operación o la ley de composición es redondelito. ¿Qué tiene que pasar para que esta función f sea un homomorfismo? Que tiene un ida y vuelta. Inyectiva tenía que ser. Tiene que ver con las leyes de composición. Yo opero en el primer conjunto, opero X con Y. ¿Sí? Y le aplico la función. Agarro dos elementos del grupo G y los opero según la ley asterisco, porque esa es la ley que define el grupo. ¿Sí? Bueno, al resultado de esa operación le aplico la función, o sea, le busco la imagen a esa operación. ¿Sí? Le busco la imagen, le busco f de X operado con Y. Para que esto sea un homomorfismo, ¿qué me tiene que dar esa imagen? Esta imagen, ¿a quién tiene que ser igual? A la imagen del primer elemento, operado en el segundo conjunto, Operado con la imagen del segundo. Cambia la ley de composición, obviamente. ¿Por qué? Porque en el conjunto de partida la ley de composición es asterisco, y en el conjunto de llegada la ley de composición es circulito. ¿Sí? Entonces, esa función será un homomorfismo si me da lo mismo operar en el primer grupo y aplicar la imagen que aplicar la imagen de cada uno y operar en el grupo de llegada. ¿Sí? Esto sería la imagen de la composición, o de la operación, o la imagen de X operado con Y, tiene que ser igual a la composición de las imágenes. Muchas veces, asterisco y circulito son la misma ley en el mismo conjunto, es decir, que el grupo de salida y el grupo de llegada son el mismo, ¿sí? A veces son el mismo, a veces son grupos completamente distintos, con leyes de composición completamente diferentes, ¿sí?
En el caso de que el grupo de salida y el de llegada sean exactamente el mismo, decimos que el homomorfismo se llama endomorfismo. Pero son nombres nada más. Entonces decimos, la función f, que va del grupo G al grupo H, ¿es homomorfismo? Sí. Calculo la imagen de X operado con Y en el primer grupo, y me da lo mismo que si opero las imágenes, pero en el segundo grupo. Solo en ese caso diremos que esa función es un homomorfismo. ¿Sí? Vamos a un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos el grupo de los reales con la ley de composición suma, ¿sí? Vamos a suponer que este G y H sería el grupo de los reales positivos con la ley de composición producto. Voy a definir una función que va de G en H, tal que f de x es e elevado a la x. Es decir, tomo elementos del grupo G, que son los reales con la suma, que ya sabemos que es grupo, porque es ley de composición interna, la suma en R, vale tiene la suma y es el 0, y todos los reales tienen inverso, que son el punto de cada uno, ¿no? Para la suma. Y los reales positivos con el producto, también, vale la asociativa, es ley de composición interna, el neutro del producto es el 1, y el inverso de los reales positivos es 1 sobre el mismo real, ¿sí? Son grupos los dos, no se discute. Ahora, yo defino una función que toma elementos del primer grupo y los transforma en elementos del segundo grupo, ¿sí? Mediante esta función, la función exponencial de base E. Pregunto si esta función es homomorfismo. Bueno, ¿qué tengo que hacer para saber si es homomorfismo? Y tengo que tomar dos números reales y sumarlos, ¿sí? Tengo que tomar dos elementos del primer grupo y aplicarles la ley de composición, que en este caso la ley de composición es la suma, ¿sí? Entonces voy a tomar un X y un Y que pertenezcan a G. Entonces lo que vamos a hacer es calcular f de X, según la ley de composición del grupo G, es la suma, ¿sí? La ley de composición de G es la suma. Así que vamos a sumar los elementos. Bueno, ahora, ¿cómo se calcula f de X más Y? Y si f es la exponencial, será e a la X más Y. ¿Están de acuerdo? Si acá fuera f de 8 es e a la 8, f de 3, e a la 3, f de X más Y es e a la X más Y. ¿Sí? Bueno, pero en la exponencial sabemos que los exponentes se suman, tenemos un producto de potencias de igual base. ¿No de acuerdo, no? Sí. Bien, por propiedades de potencia. Ahora, ¿quién es e a la X? E a la X es f de X, ¿no? ¿Y quién es e a la Y? Y es f de Y. Y acá estoy multiplicando f de X por f de Y. O sea que es un homomorfismo. ¿Se ve? Entonces, tomé dos elementos del primer grupo, los operé y le calculé la imagen. Me dio esto. Esto se puede escribir así, y esto se puede escribir así. Y esto no es otra cosa que la operación entre las imágenes de dos elementos en el segundo grupo. Por lo tanto, la imagen de la composición es igual a la composición de las imágenes. Podemos afirmar, entonces, que f Es un homomorfismo. G en H, para este G y para este H, es homomorfismo. Gaby, vos que hiciste álgebra lineal con el plan viejo, es la definición de transformación lineal. Nada más que es más simple, porque no trabajamos con la estructura de espacio vectorial, sino con la estructura de grupo.
La estructura de espacio vectorial es una estructura posterior porque tiene leyes de composición externa también. Pero en realidad es un concepto reducido del de transformación lineal. La transformación lineal, sí. Ah, Estaba viendo la familiaridad. Claro. Es más, no sé si no usamos ese ejemplo también. ¿Cómo? No sé si no usé ese ejemplo también alguna vez. Y seguramente, seguramente. Pero bueno, la idea es, tomo dos elementos del primer grupo, los opero según la ley del primer grupo, ¿no? Y calculo la imagen según la función. Esa imagen, bueno, en este caso podría haber muerto acá y decir, mira, no hay forma de relacionarlo con el otro, así que no es homomorfismo. Pero esta imagen la podemos escribir así y vimos que esto no es otra cosa que la composición de las imágenes. Entonces, la imagen de la composición resultó ser igual a la composición de las imágenes. Por lo tanto, esa función que va del grupo R aditivo al grupo real positivo multiplicativo es un homomorfismo. ¿Sí? Creo que en la tanda de ejercicios, si quieren, seguimos con el concepto de homomorfismo, me voy para adelante con los ejercicios. Creo que había alguno que pedía demostrar que es un homomorfismo. El 2.5. El 2.5 pide demostrar que es homomorfismo. Vamos a hacer el 2.5 y ya nos queda resuelta esa parte. Fíjense, ¿tienen a mano las consignas? Sí. Sí. Fíjense que el homomorfismo que tenemos que probar del 2.5, ¿qué grupos utiliza? Utiliza de los reales sacando el cero, la ley de composiciones de productos, tanto de salida como de llegada. O sea que el grupo dominio de la función y el grupo codominio de la función son el mismo, ¿sí? Se define el grupo de los reales menos el cero con la operación producto. Y se define una función que va de este grupo al mismo. ¿Saben qué? Bueno, me definen esta función x al cubo. ¿Ven que el dominio y el codominio son el mismo grupo? Cuando pasa esto, si f es homomorfismo, si f es homomorfismo, cuando el dominio y el codominio, puedo hablar de dominio y de codominio porque estoy definiendo una función, ¿no? Cuando el dominio y el codominio son iguales, se dice que ese homomorfismo se llama endomorfismo. ¿Sí? Y el dominio es igual al codominio, este es endomorfismo. Es un nombre. Es cuando el dominio y el codominio son el mismo conjunto. Bueno, ¿qué tengo que hacer para demostrar si es homomorfismo? Esto es ya de vaga, ¿no? Porque es muy larga la palabra homomorfismo para un martes. ¿Qué tengo que hacer? Martes de noviembre. Martes y de noviembre. Y en cuarentena. Tengo que tomar Dos dos elementos reales de... distintos de cero sin multiplicarlos, ¿no? Porque la ley es la Sí. multiplicación. Sí. Bueno, entonces voy a calcular la función de dos números reales distintos de cero. O sea que x e y pertenecen al conjunto de los reales menos el cero, ¿no? Los multiplico. ¿Por qué los multiplico? Porque es la ley de composición en la que me define ese grupo, ¿sí? Según esta función, ¿qué tendré que hacer? F de x es x al cubo, así que f de x por y es x por y al cubo. F de h es h al cubo. ¿Sí? Bueno, pero sabemos que la potencia es distributiva respecto al producto. Así que x al cubo es f de x y y al cubo será f de y. Nuevamente.
la imagen de la composición me dio igual a la composición de las imágenes. Imágenes. Eso es homomorfismo. ¿Sí? Es homomorfismo. Luego, f de los reales menos el 0 con el producto a los reales menos el 0 con el producto es homomorfismo. ¿Sí? Simple. Simple. Es empezar por un lado de la igualdad y llegar al Ver si otro. se llega. Si se llega, es. Y si no llega, se llega, es. no es. O sea, si el signo igual tiene valor. Claro, ¿se acuerdan que vimos uno hace un par de clases atrás que nos daban f de x igual a 2x y después nos daban f de x igual a 2x más 1? Sí. Y con el 2x nos daba homomorfismo y con el 2x más 1 no. Hace un par de clases atrás habíamos visto un ejemplo. El 2.7 dicen que es homomorfismo, pero vamos a probarlo también, para salir de las clásicas. El 2.7 no tengo que probar que es homomorfismo, me dicen que ya es un homomorfismo. Vamos a demostrarlo, ¿sí? Fíjense que en el 2.7 el grupo G es el de los reales positivos con el producto. Y el grupo H es el de los reales con la suma. Sí. Y me dan f de x igual al logaritmo en base 2 de x. F de g en h, ¿no? La consigna del 2.7 no dice demostrar que es homomorfismo, ya me dice que es. Pero bueno, vamos a demostrarlo, ya que está, para ver si se entiende lo que tengo que hacer. ¿Sí? Yo tengo que tomar dos reales positivos y multiplicarlos, y calcularle la imagen. ¿Sí? Así que voy a tomar un X y un Y que pertenecen al grupo G. Es decir, reales positivos con la ley de multiplicación. ¿Sí? Entonces Conociendo las propiedades del logaritmo, uno puede predecir el resultado, ¿no? ¿Sí? Porque si vos sabés que el argumento de un logaritmo es un producto, lo podés transformar en una suma de los logaritmos. Exactamente. Ahora, ¿qué hubiera pasado si H hubiera sido local con el producto? Ahí no se cumple. No se Que cumple. la imagen de la composición es la composición de las imágenes, no sería un homomorfismo. Por eso tienen que ver en cada grupo cuál es la ley de composición. Si ustedes no detectan o no tienen en claro cuál es la ley de composición, puede ser como no. Es como dice Jeff. Incluso si es H en G, tampoco. Porque si fuera la suma en el producto, que yo tendría Tampoco, que ¿no? Porque del logaritmo de la suma no puedo decir nada. Claro. Exactamente. Si fuera de H a G, tampoco sería homomorfismo. ¿Sí? Para G a H, con estas leyes de composición, sí. Porque esto sería, como bien dijo Yesa, el logaritmo en base 2 de x por y, aplicando las propiedades del logaritmo, esto es el logaritmo en base 2 de x más el logaritmo en base 2 de y. O sea que esto es f de x más f de y. ¿Sí? La imagen de la composición resulta ser la composición de las imágenes. ¿Ven? Partí de la primera ley de composición en el primer grupo y le calculé la imagen, y llegué a la segunda ley de composición de cada una de las imágenes por separado. No pedía esto el ejercicio 2.7, ya me decían que era un homomorfismo, pero bueno, no cuesta nada probar si nos pidieran demostrar. Bueno, y así podemos hacer con la función que nos definan entre dos grupos. ¿Sí? Tengo que tener en cuenta cuál es la ley que define a cada uno de los grupos, operar primero con la primera ley, con el grupo de salida, digamos, calcular la imagen y ver si con eso llego a la imagen de la composición con la segunda ley de composición. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sí. ¿Una pregunta? No. Usando que nos vamos a quedar sin tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a estudiar de estas
funciones llamadas homomorfismos, le vamos a estudiar elementos o subconjuntos muy particulares que reciben el nombre de kernel o núcleo del homomorfismo y el conjunto imagen. El conjunto imagen es el conjunto imagen de una función, como la que estudiábamos en cálculo en primer año. Así que vamos a definir esos conceptos y vamos a ir resolviendo los ejercicios de a uno a la vez. Primero con un concepto y después con el otro. El de imagen no va a generar conflicto, porque es la misma definición que el de imagen de una función. Porque si se habrán dado cuenta, cuando definimos un homomorfismo, definimos una función. Así que si le sabemos calcular la imagen a la función, le vamos a saber calcular la imagen al homomorfismo. Ese no nos va a generar conflicto. El que es un concepto nuevo es el concepto de núcleo o de kernel. ¿Sí? Núcleo, el kernel y un homomorfismo. Yo creo que la definición la deben de haber aprendido porque se las puse 2 veces en la fotocopia. Así que, si no quedó clara la definición en el primer cuadrito, en el segundo va a quedado claro. Está como piña. El kernel significa núcleo en alemán, creo, o algo así, porque fue un alemán el que descubrió esta propiedad. Bueno, a mí me van a dar, con una ley de composición, una función que va de un grupo a otro grupo, con otra ley de composición, saben que esa función es un homomorfismo, ¿sí? Bien. O sea que yo tengo acá el conjunto G de partida y el conjunto H de llegada, cada uno con su ley de composición. ¿Sí? ¿A qué vamos a llamar núcleo de esta función? El núcleo es un subconjunto de G. ¿Sí? Vamos a ir anotando. Es un subconjunto o un subgrupo, porque estamos hablando de grupo. De G, que cumple con la particularidad que todos los elementos que se encuentren en este subgrupo, cuando yo les aplico la función, me tienen que dar como resultado el neutro del otro grupo. ¿Sí? Si cada elemento que se encuentra dentro de este subconjunto, subgrupo de G, yo le aplico la función y el resultado me da el neutro del segundo grupo, a este subconjunto S se lo llama kernel o núcleo del homomorfismo. ¿Sí? Ahí ustedes, yo se los en cuenta, se los grafiqué 2 veces con los conjuntitos y les puse varias formas de escribir el núcleo. ¿Sí? Entonces vamos a decir que un elemento que pertenece a un G, o sea que pertenece a G, ¿sí? Voy a tomar elementos que están en el conjunto, en el grupo de partida, ¿sí? Estos elementos forman parte del núcleo, estos X que pertenecen a G, determinan el núcleo de F, sí, solo sí, ¿qué tiene que pasar? Cuando yo le calculo la imagen a esos elementos que pertenecen al grupo G, me tienen que dar como resultado el neutro de El elemento neutro de H. O sea que el núcleo está formado, vamos a escribirlo bien, para que es una mezcla de... El núcleo de F está formado por el conjunto de los X que pertenecen a G, tales que F de X Es igual al neutro en H. es igual al neutro de H. Todos los elementos que están en G, cuya imagen es el neutro de H, conforman lo que se llama núcleo o kernel del homomorfismo. ¿Sí? Vamos a ir a los ejercicios, y hay un ejemplito que me olvidé de tipearles quién era la función, así que el ejemplo no se puede resolver si no tengo la función. Se nos va a cortar en 1 minuto y medio, así que si quieren salimos, volvemos a entrar y vemos el concepto de núcleo en todos los ejercicios que había. Dale, así vamos más tranquilos. Así, bueno. Sí. Dale, corto y entramos nuevamente. Ok.